Bueno, hemos visto una serie de métodos, ¿verdad? Para reducir circuitos. Ahora nos toca ver ya métodos que tienen un fin más específico. Y vamos a empezar con el teorema de Thevenin, o principio de Thevenin también, ¿ya? Bueno, básicamente el teorema establece lo siguiente, ¿no? Tienes un circuito cualquiera, un circuito lineal, ¿no? Lineal quiere decir de que simplemente tiene que haber, ¿qué cosas? Elementos óhmicos, resistencias, fuentes de voltaje, fuentes de corriente. Nada de diodos, nada de transistores, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta ahora son circuitos lineales. Ya. Cualquier circuito lineal, si es que nosotros definimos dos terminales, como por ejemplo, aquí tengo un circuito un poco fregadito nomás, y voy a definir dos terminales. Ya, este va a ser un terminal A, voy a llamarle, y este va a ser un terminal B. Y aquí en medio notarán que hay una resistencia. Si se quisiera analizar esa resistencia, o sea, cómo este circuito grandote afecta a la resistencia, voy a proceder a utilizar ese teorema, ¿ya? A esta resistencia que quedó encerrada voy a llamarle resistencia de carga. Normalmente se le llama así de carga. O simplemente una carga, ¿ya? Una carga. Ahora, cualquier circuito que tenga estos dos terminales en la resistencia de carga puede reducirse. Básicamente es este, todo este otro circuito restante, todo este monstruo de acá, puede reducirse. De tal manera que simplemente me va a quedar lo siguiente. Una fuente de voltaje, una resistencia, y bueno, aquí iría mi carga, mi RL precisamente que yo estoy manejando acá. En eso consiste el teorema de Thevenin, básicamente. Esa es una de sus aplicaciones principales en reducir el circuito. Ahí va a haber algunas ocasiones en las que me va a interesar analizar algún elemento, ¿sí? Normalmente son resistencias, una carga. Esta carga, más adelante en electrónica digital, electrónica uno 2 electrónica 2 esa carga se va a interpretar como puede ser un motor, un relé, pero por el momento se trabaja con esta carga, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama esta fuente? ¿Cómo se llama esta resistencia? Esta fuente va a percibir el nombre de voltaje Thevenin, ¿sí? Esta fuente es la fuente de voltaje Thevenin y esta resistencia de acá va a ser la resistencia de Thevenin. Todo esto que está de rojo acabo de reducirlo simplemente a estos dos elementos. Y mi carga está acá. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Supongamos que yo quiero analizar, no sé, supongamos que aquí tengo el circuito este y este circuito va a ejercer, ¿no? Una serie de factores sobre mi carga. Puede, por ejemplo, yo puedo querer analizar cuál es la potencia. Ese circuito ofrece una cierta potencia, ¿verdad? Ahora esa potencia que está ejerciendo sobre mi carga yo quisiera analizar. Si es que yo lo analizo desde aquí, se darán cuenta, es un poco fregado. Tendría que hacer análisis de nodos mayas y calcular la potencia aquí, la potencia aquí, la potencia aquí, y eso eh, es moroso, terrible, y no ayuda en absolutamente nada. Es pérdida de tiempo. Pero en cambio ahora, en este circuito que es un poco más reducido, ya puedo aquí hallar cuál va a ser la potencia que mi circuito va a entregarle a la carga. Puedo hallar tranquilamente incluso factores que están presentes en esta carga misma. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la corriente que está pasando por esta carga? Si lo analizo acá, me voy a dar un tiro porque es más complejo, es un poco más moroso aquí. Y notarán que aquí simplemente tengo que hacer una malla y listo, se acabó el cuento. Entonces, el teorema de Thevenin sirve para reducir un circuito grande y para poder analizar una carga. Ahora, para eso existen una serie de pasos. ¿Ya? Vamos a mostrarlos con calma aquí. Bueno, el primer paso es obviamente tener una carga, ¿no? Y la carga tiene que estar limitada por terminales A y B. El primer paso consiste en retirar el elemento, esa carga. Sí, esto lo vamos a quitar. Luego hay que marcar los terminales A y B. Después hay que hallar la resistencia Thevenin, el voltaje Thevenin y listo. En eso consistiría el método. Vamos a trabajar ahora con Thevenin, pero con fuentes independientes. Sí, más adelante vamos a trabajar con fuentes dependientes. Con fuentes independientes se sigue este esquema que está acá. Ya, vámonos a ello. Nos están pidiendo el 1.37 de fraile Mora resolver este siguiente circuito.
Aquí debería haber una resistencia de carga. Ya lo estoy colocando simplemente para que esté ahí presente. Bueno, me dicen lo siguiente. Calcular el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Aquí ya me están marcando los terminales, ¿no? Entonces vengo acá y voy a anotar mis tips. Bueno, primer paso, o las cosas que yo tengo que encontrar son dos. La primera es la resistencia Thevenin y la segunda es el voltaje Thevenin. Si encuentro estos dos elementos, el circuito ya está resuelto. Ya, ¿cómo hallo el voltaje? Empezaremos por aquí. ¿Cómo hallo la resistencia Thevenin? Vamos a colocar aquí en resistencia Thevenin. Y esto lo vamos a bajar un poco. Me estaba olvidando de un pequeño detalle. Esta resistencia tengo que sacarla, ¿verdad? El primer paso que me dice aquí, me dice retirar el elemento o la parte del circuito que se desea analizar. Entonces, como yo estoy queriendo analizar la resistencia L, que está entre los terminales A y B, la voy a quitar, la saco del circuito. Me quedaría lo siguiente. A ver, vamos a tratar de... Esto sería más o menos 10. Ahora, aquí tienen que aplicar absolutamente todas las habilidades que han adquirido para reducir una red, ¿sí? Reducir una red, nodos, mallas, absolutamente todo va a servir, siempre y cuando sea respaldado por los cálculos, ¿no? Bueno, esto vale 1, ya esto viene aquí. Después aquí me quedaría un cable suelto. Siguen entrando. Bueno, ya. Entonces voy a definir a este como mi terminal A, este extremo de acá. Y este otro de aquí abajo va a ser mi terminal B. Vamos a recapitular para los que acaban de ingresar, ¿sí? Un poco tarde también envié el link. Ya. Les estaba diciendo a sus compañeros, para los que acaban de ingresar, que el teorema de Thevenin básicamente me sirve para reducir un circuito, ¿sí? Lo que yo hago es definir una resistencia de carga y defino un terminal A y un terminal B. Si yo quisiera analizar esa resistencia de carga, todo el circuito que está de más, yo lo puedo reducir, lo puedo simplificar. Cualquier circuito lineal que sea, yo lo puedo reducir a simplemente una fuente de voltaje con una resistencia. Y de esta manera me es más sencillo analizar mi resistencia de carga. Ahora, para poder analizar eso, estamos siguiendo una serie de pasos. El primer paso consiste en retirar la carga, ¿no? Hay que retirar esta parte del circuito para analizarlo. Hay que marcar los terminales A y B. Hallamos la resistencia de Thevenin y luego el voltaje de Thevenin. Y simplemente es eso, nada más. Precisamente en este ejercicio me están pidiendo que yo halle el equivalente Thevenin entre sus dos terminales, A y B, donde normalmente se coloca una resistencia de carga. Y, al final de cuentas, es lo que yo tengo que analizar. Bueno, el primer paso dijimos que consiste en sacar esta resistencia de carga. Aquí ya la saqué, ya no la estoy anotando. Se fue. Ahora vámonos, sí, a hallar mis dos incógnitas, empezando por la resistencia de Thevenin. Con la resistencia de Thevenin tenemos que hacer lo siguiente. Es básicamente hallar una resistencia equivalente entre dos puntos. Es como decir la resistencia que hay entre A y B. Es una resistencia equivalente. Todo sería lindo, el problema aquí son las fuentes. Tengo que deshacerme de estas fuentes. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Todas las fuentes de voltaje se convierten en cortocircuito y todas las fuentes de corriente se van a convertir en un circuito abierto. ¿Ya? A ver, como guía lo vamos a tener aquí. Fuentes de voltaje,
todo lo que es fuente de voltaje, bueno, básicamente se va a quedar como un cable nomás. Y las fuentes de corriente se quedan como un circuito abierto. Ya, con eso no creo que nos quede duda alguna. Voy a empezar por ahí. Esto está. Voy a copiar esto. Y miren, aquí se ha comido un. Ya, listo. Ahora sí, vamos a aplicar esto. Lo primero, las fuentes. Hay que hacer las fuentes cero. Eliminar todas las fuentes. Esta se me va. Esta también. Y esta. No hay más fuentes, ¿no? Estas de acá serían las únicas. Esta está resistiéndose, pero ya está. Ya. Esta fuente de voltaje de la DDI que acabo de borrar, la tengo que reemplazar por un cortocircuito, básicamente por un cable. Esta fuente de corriente de 2 amperios la dejo como un circuito abierto. Y aquí esta fuente de corriente lo propio, como un circuito abierto. Nada más. Listo. Se darán cuenta de que ahora me han quedado simplemente resistencias. Ahora, mi resistencia Thevenin va a ser la resistencia que hay entre esos dos puntos. Hallar una resistencia equivalente va a ser. Entonces voy a volver a copiar esto y lo vamos a limpiar para que quede bien. Ya, esto debería estar aquí unido. ¿A qué me refiero con limpiar? Limpiar me refiero a que voy a quitar todo el cable que no me sirve para nada. Este cable, por ejemplo, de acá, es un cable suelto, por donde la corriente no circula. Ese de aquí también es un cable suelto, así que se va. Y me quedaría esa expresión de acá. Podemos colocar aquí, limpiar circuito. Limpiar circuito, es lo que estamos haciendo. Ahora, noten aquí lo siguiente. Estoy analizando los puntos A y B, ¿no? Tengo que empezar a reducir las resistencias. Aquí tengo dos resistencias en serie, así que saco su equivalente, que sería 20. A ver, ya, esto de acá se me va. Me va a quedar una sola resistencia. Y esto es de 20. Ya, seguimos reduciendo. Notarán también de que en el circuito, esta resistencia de 20 la puedo mover a donde yo quiera. O sea, es una resistencia móvil, si es que estamos hablando de la misma rama. A ver, esta partecita que es necesario que la entiendan sí o sí. ¿Sí? Algunas veces es difícil pillar un paralelo, entonces esto les puede dar una mano. Esta resistencia de 20 tranquilamente la puedo colocar aquí. ¿Sí? No ha pasado nada, simplemente es como si lo hubiera recorrido. Nos darán de que aquí hay un paralelo. Entonces, hallo el equivalente a ese paralelo. A ver, vamos a colocar aquí. Equivalente. Esto va a ser igual a 1/20 más 1/20. Todo esto elevado a la -1. Y esto sale directamente 10. Obviamente ohms, ¿no? Esa va a ser la resistencia equivalente. Así que vuelvo a copiar mi circuito y digo, ¿no? A ver, esto de acá, estas dos resistencias se me van. Y eso está un poco fuera de lugar, está. Vamos a corregir esto. Esas dos se me eliminan y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar su paralelo de esas dos. Y su paralelo era, bueno, la de 10. Una resistencia de 10. Listo. Vamos a marcar todo lo que hemos hecho para que quede claro. He sacado el paralelo aquí. Y aquí, ¿qué hice? Bueno, aquí saqué el serial, la serie. Ya. Finalmente, tengo dos resistencias en serie. Concluiría diciendo de que entre mi terminal A y mi terminal B, ¿cuánto hay? Hay una resistencia
de 20. Hasta ahí, ¿sí? Esa sería mi resistencia de Thevenin, ¿sí? Es la resistencia equivalente entre los puntos A y B, nada más. Esta llegaría a ser como el primer resultado. Vamos a marcar aquí. Primer resultado. Ya sé cuánto vale la resistencia de Thevenin. Vale 20. Entonces, este primer punto ya estaría. Me falta el segundo punto, que me está diciendo el voltaje Thevenin, ¿no? Así que vengo acá y voy a marcar igual. 2, el voltaje Thevenin. Y ahora, ¿cómo encuentro el voltaje Thevenin? Voy a copiar el circuito que tenía aquí. Sí, ya, ese circuito no tiene la carga, ¿no? Acabo de retirar la carga. Voy a copiarlo y voy a pegarlo por acá. Ya, la resistencia de Thevenin, ¿a qué es igual? La resistencia de Thevenin no es nada más que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Sí, en ese orden. O sea, básicamente tengo que encontrar la diferencia de potencial entre esos dos puntos. Sí, nada más, en eso. Ya. Y para eso tengo que hacer un análisis que ya conocemos. Nodos mayas o el método que más me compete a mí. Y vamos a ayudarnos de reducción también, ¿sí? Porque ¿para qué vamos a estar haciendo mallas de más si es que se pueden reducir? Ahora sí podemos aplicar todo. Todo método vale aquí. Pero antes, podemos hacer una limpieza. ¿Ya? Vamos a limpiar el circuito. Y normalmente se limpia cuando quedan así terminales sueltos. Estos terminales sueltos son peligrosos, ¿sí? Porque algunas veces no se analiza de manera correcta. Ya, siempre tengan en cuenta esto. Cuando estoy analizando voltaje o corriente y en un circuito yo tengo un terminal así abierto, quiere decir de que por ese terminal la corriente que pasa es cero. ¿Sí? Esto es para terminales sueltos. Si no me acuerdo muy bien, en su práctica de mallas había un ejercicio que tenía, ¿verdad?, terminales sueltos, ¿verdad? Con resistencias. Si es que hay un terminal suelto, entonces la corriente que pasa por ahí es cero directamente. Entonces es bueno analizar eso. Por aquí la corriente sería cero, que no hay ningún elemento. Y por el terminal A también. Aquí la corriente que pasa es cero. Sí, porque la corriente siempre busca un circuito cerrado para ir dando vueltas. Esto es un circuito abierto. Así que la corriente aquí es cero. ¿Qué pasa si la corriente es cero? Todos los elementos de aquí, los elementos que estén en este terminal, se eliminan. ¿Sí? Todos los elementos que sean resistivos. Me refiero a las resistencias, ¿no? Entonces, esta resistencia de acá, al no tener paso de corriente, se elimina, deja de actuar como una resistencia. Por lo tanto, vengo acá y con esta nueva idea, esta resistencia de 10 básicamente va a desaparecer. Esa resistencia desaparece. ¿Sí? No le he eliminado nada, sino de que al no tener corriente que pasa por ella, la resistencia deja de actuar como tal. ¿Sí? Pueden ver su fórmula de la resistencia, un voltaje, por ejemplo. Si es que el voltaje que cae en la resistencia es cero, no, la corriente que cae en la resistencia es cero, el voltaje igual va a ser cero. Va a trabajar como un pedazo de cable. Ya. Una vez hecha la limpieza, ahora sí puedo calcular cuál es la diferencia de potencial, ¿no? Esa es mi incógnita. Diferencia de potencial entre A y B. Ya. Estos dos terminales están un poco separados, están muy lejos del circuito. Lo vamos a tratar para que se parezca a un circuito más familiar. Ya. Como aquí notarán, esto ahora solo es cable puro, no nomás. Yo puedo ese cable extenderlo o acortarlo. En ese cable no hay absolutamente nada. Entonces, esto de acá voy a hacer lo siguiente. Voy a traerlo un poco más aquí, mis terminales. No hay absolutamente ningún problema, se puede hacer. Aquí está y aquí está B. Ya, nada más. Ahora sí, analizaremos el circuito. Para eso vamos a reducir. ¿Cómo reducimos? Aquí se darán cuenta, esto lo puedo reducir a una fuente de voltaje con su resistencia.
Eso por un lado. Entonces voy a quitar todo esto de aquí. Se me va. Esto también. Y esto que no quiere irse. Ya. Entonces tenemos aquí una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia de 10. Si eso lo convierto a su equivalente, tendría lo siguiente, ¿no? Más menos una resistencia en serie. La resistencia va a seguir valiendo su valor, que es 10. ¿Esta fuente cuánto va a valer? Bueno, aplico, ¿no? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esta va a valer 20. Eso sería, ¿no? Ahora, aquí estoy tomando en cuenta otra cosa que son los terminales, ¿no? Aquí estaría el terminal. Y esto de acá quedaría simplemente como, no quedaría esto unido. Estos de acá serían sus terminales, ¿ya? Por tanto, me quedo con lo siguiente. Ahí y ahí. Bueno, hasta ahí sería. Este en sí no hay problema mucho del orden donde coloquen esta resistencia, ¿no? A veces preguntan dónde va, adelante o atrás. No hay problema. Al estar conectados en serie puede ir donde sea. En este caso le he colocado adelante. ¿Puedo reducir esto de acá? Ya. ¿Qué más? Haremos esa pequeña reducción y vamos a ver qué pasa. Ya, esto de acá se me va. Y acá se darán cuenta, igual puedo hacer esta reducción. Acá tengo igual una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. A ver, voy a venir acá. Esto lo dibujo. 20. ¿Sí? Aquí, esto de acá se puede reducir. De hecho, lo voy a tratar de hacerlo. Ya. Tengo una fuente de corriente que equivale a 1 en paralelo con una resistencia que vale 20. Si eso lo trato de convertir a una fuente y su resistencia, la resistencia va a seguir valiendo 20 y la fuente ¿cuánto va a valer? La fuente vale 20 por 1, va a seguir valiendo 20. Entonces este pedazo lo traigo aquí, ¿sí? No estoy afectando para nada esos terminales, ¿sí se dan cuenta? Porque estoy reduciendo esto de acá, esto. Los terminales están absolutamente intactos, no, no se tocan para nada. Entonces aquí vendría la resistencia en serie. Estoy reduciendo esto para que sea más sencillo. Si a ustedes les es más cómodo, podrían hacer nodos o mallas desde aquí, desde este punto ya. Eso ya es decisión de ustedes. Y esto vale 20. Ahora sí, miren, me ha quedado una malla. Está perfecto. Una malla me quedó y yo puedo analizar sobre esto. Como es una malla, voy a analizarlo de la siguiente manera. La corriente va a circular en este sentido. Y uno vamos a llamarle. Parto de este punto. Vengo. De menos a más. De menos a más. Hay una subida de tensión. Me falta polarizar esto, ¿no? Resistencia polarizada y esta de acá también. Sigo viniendo. Aquí hay una caída de tensión. De menos 20 y 1. Sigo. Aquí hay una subida de tensión. Los terminales simplemente son puntos en el circuito, ¿no? Cuidado que estén colocando voltaje A y no. El terminal es un punto que está remarcado. Al final vamos a analizarlos como tales. Más o menos aquí hay una caída de tensión, qué raro. Más o menos aquí hay otra caída.
todo eso es igual a cero. ¿Por qué estoy analizándolo por este método? Por maíz. Para empezar, porque tengo una malla y, bueno, nodos aquí no se puede aplicar. Y por lo otro, es que una vez que yo tenga la corriente, voy a poder hacer aquí lo que hemos dicho, ruta de voltaje, ¿se acuerdan? La ruta de voltaje se aplica cuando quiero saber la diferencia de potencial entre dos puntos. Y eso sería. Ya esto se va a hacer lo siguiente. 10 menos 20 se hace 40. Lo paso al otro miembro. Y uno, ¿cuánto me sale? Un cuarto, ¿no? Pasando a dividir todo eso. Un cuarto. Ahora sí, como he hecho aquí mallas, ya hice mallas, entonces puedo aplicar ruta de voltaje. Ese ejercicio ya está en la plataforma y está en el canal y también está en un pequeño tutorial del profesor César Izquierdo. Está ahí para que lo revise. Voy a tomar esa parte del circuito. Voy a ver si puedo tomar esta parte. Ya, he tomado esa partecita. Nada más. El camino que hay entre los terminales A y B. En sí lo que dice la ruta de voltaje es que yo puedo tomar cualquier camino, ¿no? Una opción sería tomar este camino y la otra opción sería tomar este otro. Pero yo prefiero tomar este porque es más corto, ¿no? Ya. ¿Qué hago aquí? Tengo que ver si mi corriente que está pasando por acá estaba en sentido correcto. Y sí, está en sentido correcto. La corriente va a ir de arriba para abajo, porque me salió positivo. Entonces hago el siguiente análisis. El voltaje A, parto en voltaje A, como si fuera una malla. Vengo, más menos. Hay una caída de tensión. Sigo bajando. Esta polaridad es correcta. Como mi corriente está en ese sentido y me salió positiva, quiere decir que sí, esta polaridad es correcta. Por tanto, en esta resistencia hay una caída de tensión. Una caída de menos 20 por I1. Y finalmente llego al punto B. ¿Sí? Listo. Y aquí ya tengo lo que quiero. Voltaje A en voltaje en B. Ahora voy a tratar de juntarlos, ¿ya? Este voltaje A se va a quedar aquí. Este voltaje B va a pasar a este lado con negativo. Menos 20 y menos 20 y 1. Y 1 acabamos de encontrar, ¿no? Vale un cuarto. Ahora este término lo voy a copiar. Y todo lo que no sea estos dos términos lo voy a pasar al otro lado. Esto me va a quedar 20 más 20 cuartos, esto es 5. Y finalmente concluyo en que la diferencia de potencial entre A y B, ¿no? Es 25. Y ahí está. Esa sería mi segunda respuesta. ¿Sí? Ya tengo cuánto es mi voltaje T. Entonces me faltaría el paso final, ¿no? Ahora voy a ver si esto puedo bajar un poco. Ya. Entonces concluyo, ¿no? El voltaje Thevenin es 25 voltios. Y mi resistencia Thevenin es, ¿cuánto? Está aquí marcadito. 20. 20. ¿Sí? Entonces vuelvo a dibujar lo que tenía aquí al inicio. Este es el circuito equivalente Thevenin. Entonces vengo acá y yo digo, bueno, aquí está la fuente. Esto es de 25. Aquí está la resistencia. ¿Ya? Y aquí, ¿qué viene? Viene mi carga. Si bien, bueno, aquí no, yo le coloqué simplemente RL y la tengo que colocar de vuelta al momento de analizar el circuito final. Aquí iría mi carga RL. Y aquí sería el terminal A y el terminal B.
Esos son detalles. Listo. Ya he analizado mi circuito. Y este sería el circuito equivalente TV. Ya. Ahí tendría mi respuesta. Bueno, es un poco, al principio tal vez resulte un poco moroso, pero después, si es que dominan bien los métodos y saben reducir, no van a tener absolutamente ningún problema. Hasta que hay alguna consulta, tal vez, alguna duda, para que pasemos al siguiente ejercicio. Consulten ahora porque sí, esto es fija que va a entrar al examen. Al segundo parcial entra Thevenin, entra Norton y a veces entra el teorema de la potencia. Entonces, escucho sus consultas. Bueno, si es que tienen igual, a ver un momento, por el chat parece que hay algo, no, no hay nada. Ya, está claro al parecer. Entonces vamos a pasar a un ejercicio más para que quede aún más claro. Como está a punto de cortar la reunión, a ver, no queda mucho tiempo, pero vamos a ir planteando algunos detalles importantes. Este es el ejercicio número 4 de una práctica del anterior semestre de ingeniero. Aquí están pidiendo lo siguiente. Hallar el equivalente Thevenin entre R1. Bueno, R1 de acá va a ser como mi resistencia de carga, ¿no? Ahora aquí notarán por qué las tierras están separadas. Bueno, si es que todavía no saben bueno, ese detalle, en electrónica uno normalmente se separan las tierras, ¿sí? Para que el circuito se vea bonito. Pero si es que ven esto, simplemente quiere decir de que hay un cable y están conectados todos a una tierra más grande, ¿sí? No, no es otra cosa. Ya. Entonces, planteamos lo que tenemos que encontrar, ¿no? Voy a venir acá y voy a traer mis incógnitas. Son estas dos, de hecho. Ya. Y voy a estar dibujando el circuito. Y al final tengo que sacarle esa resistencia de carga, ¿no? Ya. Entonces vengo acá y empiezo a dibujar. Mucho ojo, muchísimo ojo aquí y mucho cuidado también. Siempre que trabajen con el teorema de superposición, nodos, mayos, el que sea, tienen que trabajar en las unidades siguientes. Las resistencias se trabajan en ohmios, la corriente se trabaja en amperios, y el voltaje se trabaja en voltios, ¿sí? Aquí tengo kiloohmios. Esto no puede ser. Tengo que hacer conversión, 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 conversión. Y aquí también, ¿sí? Mucho cuidado con las unidades. Tal vez esa parte no quedó muy clara. Voy a pedirles que se vuelvan a unir. Voy a cortar la reunión ahorita. Y continuamos.